Estamos aquí con Joaquín Arguindey, que es analista internacional. Joaquín, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, ahí empiezan a aparecer ciertos reveses también para Trump, ¿no? Con estas cuestiones donde él pareciera ser con cierto capricho, que dicen paren todo, no recuenten más, esto está totalmente viciado. ¿Se ve complicada la situación de Trump? Diría que ahora mismo lo que está ocurriendo no es un recuento. El recuento se produciría una vez más adelante. Esto es un conteo normal. Se está contando el voto que llegó fundamentalmente por vía del correo. Sí. La modalidad de correo, que sé que es muy extraña para la mente argentina, porque acá no se hace en absoluto. Es muy común en Estados Unidos. Hay un montón de estados que lo llevan haciendo durante décadas. Y en este año hubo una diferencia muy marcada entre partidos, que los votantes demócratas utilizaron mucho ese instrumento y los votantes republicanos no lo hicieron, principalmente por incentivo del presidente a no utilizarlo. Ahora se está produciendo una diferencia en la cantidad de cosas que se cuentan en los estados, y el presidente ha decidido que ciertas denuncias y cierta litigiosidad un tanto frívola puede ser el mejor resultado de él para beneficiarlo políticamente, haciendo que se detenga el conteo y no se vea el panorama completo de las... ¿A qué se refiere él cuando habla de denuncias? ¿Qué es lo que denuncia? ¿Qué está pasando? ¿Que están contando mal? Debido a la pandemia ha habido un montón de innovación en la forma en la cual se procesan los votos y se establecen umbrales de tiempo para recibir los votos. Eso hace que esas nuevas reglas no hayan sido establecidas hace muchísimo y no estén tan firmes como otras, y los abogados del presidente en buena medida han decidido que son buenos objetivos para intentar conseguir que los votos de ciertas personas que para ellos no los beneficiarían no cuenten. El presidente es el que se beneficia de esta forma debido al continuar deslegitimando el proceso en la cara de sus simpatizantes. Un conteo veloz podría haber sido provisto si es que el gobierno federal hubiera administrado hubiera provisto los fondos para administrar la elección mejor antes, si se hubiera socorrido durante la pandemia a los gobiernos estatales, que son los que ponen la plata para tener una infraestructura electoral importante. No se hizo, y de hecho buena parte de los republicanos legislativos en estados como Pensilvania han impedido rápida por más o menos estirar el conteo y producir un resultado distinto en la noche de la elección que posteriormente con los votos por correo. ¿Quiénes son los que están contando? ¿Es una persona que dice, una vez que vos tomaste esta responsabilidad, hasta que no termines no te podés ir del lugar? Generalmente sí, es gente que son oficiales del condado, gente que trabaja para generalmente la Secretaría de Estado de cada estado y las oficinas electorales de cada condado. Es gente que está trabajando muy duro, tienen que reconocerse, la verdad que ha sido un trabajo muy demandante y bajo mucha presión. Hay incidentes de gente que, digamos, se reunió afuera de lugares para pedir que se deje de contar en algunos lugares. En Arizona fue particularmente llamativo. Y es un proceso que está, bueno, de vuelta, siendo un tanto ralentizado por las demandas del presidente, que de vez en cuando hay ciertos tipos de votos que se retuvieron y que no se pueden contar todavía. Sí. Y luego también hay un montón de boletas previsionales, o sea, son un montón a nivel nacional, a nivel estatal son bastante pocas, que son generalmente hechas por gente que no pudo certificar su identidad en el momento, pero que ahora se va a certificar su identidad antes de procesar el voto. Mirá vos, Dex. ¿A la hora del conteo tienen fiscales presentes como tenemos nosotros? Probadores de la forma que se puede hacer en Argentina, pero generalmente hay oficiales electorales que cumplen una función bastante análoga. Que están haciendo lo mismo, viendo cómo se cuentan los votos. Ah, sí, en algunos lugares Como un inclusive... escribano, pero sin partidismo político expreso. Claro, y en algunos lugares inclusive hay un stream que podés mirarlo por internet, si querés, por YouTube, de ver cómo se cuenta, ver que está todo en orden. Sí. Joaquín, ¿hace cuánto que no sucede que un presidente de los Estados Unidos pueda perder antes de renovar su mandato? En este caso desde el 92, cuando el Bush padre, Bush 41, intentó buscar la reelección y perdió con Clinton en el 42, la primera elección de Clinton. Claro, claro. Y tomando lo que dice Nacho, para que en Estados Unidos no ganes una reelección es porque tuviste que haber hecho las cosas muy mal, que pareciera ser que a Trump los números económicos lo han ayudado, o qué tiene que suceder en el electorado, en el votante, o que debe estar muy a disgusto con su personalidad. Diría que generalmente sí, los presidentes históricamente han perdido por malos desempeños económicos. Esta era de polarización, de todas maneras, es una en la cual el presidente se quedó tal vez con el grupo más pequeño de la grieta estadounidense política. En 2018, con resultados económicos mucho mejores que los de ahora, sin pandemia, sin nada, es un presidente que perdió la Cámara de Representantes y cuyos candidatos a la gobernación durante todo el periodo del presidente Trump, en muchos casos perdieron en lugares bastante seguros para el Partido Republicano. Kentucky, por ejemplo, ahora el gobernador actual de Kentucky es un demócrata. ¿Eso a raíz de Trump? En parte, digamos, creó el ambiente político que permitió que demócratas ganaran en lugares un tanto inesperados, digamos. Claro.
Normalmente diría que sí, que de todas maneras la performance económica es el gran indicador. Este año, digamos, la performance económica y las cuestiones de pandemia relacionadas a Trump hicieron que se esperara una penalización más grande del presidente, digamos, por la performance que ha tenido a lo largo de su presidencia. Se esperaba que un presidente un tanto impopular, que nunca superó el 50% de aprobación, tuviera una performance peor de la que tuvo. Pero dijiste algo, no, y quiero repreguntar sobre eso para no dejarlo pasar. Cuando se habla de la mejora económica, ¿esa mejora económica fue para toda la sociedad o para una parte de la sociedad estadounidense? Lo que se estima hasta ahora que haya sido bastante concentrada en la gente con más dinero, digamos que tuvo un rebote económico más marcado en la gente con mayores ingresos y no tanto para la gente con menores ingresos. Hay un montón de partes del país que siguen con restricciones bastante severas en términos relativos a lo que era la vida económica antes en Estados Unidos y que tienen niveles de desempleo y niveles de mala performance económica generalmente todavía bastante altos. A lo largo de la tarde de hoy, que hablamos con varios analistas y con nuestros corresponsales allá también, hemos visto que si llegara a ganar Biden, lo que está mostrando esto es más que nada un voto anti-Trump, más que un voto pro-Biden. Si las cosas fueran así, ¿es habitual eso en Estados Unidos o no? No es tan habitual. Diría que lo que vimos en encuestas antes, a pesar de que las encuestas no han tenido una performance excelente este ciclo, lo que vimos en encuestas es que sí, buena parte de los votantes de Biden tenían una intención principal de remover a Trump de la presidencia. Creo que fue tal vez inclusive una mayoría de los votantes de Biden. No necesariamente implica eso que Biden empiece en una posición débil, porque como figura política lo que se estima ahora mismo es que no es una persona que tenga un alto nivel de negatividad en términos de imagen pública. Claro. Joaquín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros Un placer. charlando y analizando estas elecciones.